Imagina la escena en la mañana del 9 de julio de 1820. Cientos de personalidades, altos funcionarios del Estado, diplomáticos extranjeros y una multitud de entusiastas se congregan para presenciar un evento crucial para el futuro de España. El rey, Fernando VII, comparece ante las Cortes en la sesión inaugural para prestar juramento de lealtad a la Constitución de 1812, conocida como la Pepa. A simple vista, un compromiso solemne, pero en realidad un acto impuesto que desencadenaría una crisis de proporciones monumentales. Fernando VII, un monarca autoritario con una ambición desmedida de gobernar sin limitaciones, se encontraba en una encrucijada. Aquel juramento de acatar la Constitución surgida de las Cortes de Cádiz en 1812 debió parecerle una humillación sin comparación. Su reinado estuvo plagado de conspiraciones y maquinaciones, incluso en contra de su propio progenitor, Carlos IV, a quien deseaba relegar del trono. Desde una temprana edad, Fernando VII tramó y se rodeó de una camarilla de cortesanos que compartían su sed de poder. En octubre de 1807, instigado por su preceptor, el canónigo Juan de Escóiquiz, quien aborrecía al primer secretario Manuel Godoy y admiraba a Napoleón, fraguaron una conspiración para derrocar al válido de Carlos IV con la ayuda del emperador francés. Sin embargo, esta intriga, que tenía como objetivo último la destitución del soberano, fue descubierta y abortada antes de poder llevarse a cabo. El príncipe fue detenido y confesó su culpa en cartas a sus padres, reconociendo su gravísimo delito y rogando su perdón. Carlos IV perdonó a su hijo, pero la conspiración no cesó. En 1808, Fernando y sus partidarios urdieron el motín de Aranjuez, una conspiración camuflada como un levantamiento popular que forzó la abdicación de Carlos IV y consolidó el trono en manos de Fernando. No obstante, este reinado no sería apacible ni estable, sino que estaría marcado por la inestabilidad política y la lucha perpetua por el poder. Una vez en el trono, Fernando VII buscó establecer una alianza con Napoleón, quien aprovechó esta oportunidad para abrir las puertas de España al ejército francés y colocar a su hermano José Bonaparte en el trono español. Para sellar esta traición a su pueblo, el emperador convocó a Fernando a una conferencia en Bayona, donde ya se encontraba su propio padre, Carlos IV. El 5 de mayo de 1808, Napoleón logró que Carlos IV, ya envejecido y exhausto, renunciara a sus derechos en favor de su hijo. 10 días después, Fernando VII se unió a esta cesión a cambio de refugiarse en el castillo-palacio de Valensay y recibir una pensión mensual de las arcas francesas. La traición a su propia nación había comenzado. Durante la ocupación francesa, Napoleón Bonaparte dio el trono español a su hermano José I Bonaparte, también conocido como Pepe Botella. Fernando VII se convirtió en un símbolo de la resistencia, apodado como el deseado por el pueblo español. No obstante, tras las puertas del exilio en Valensay, su sumisión a Napoleón era evidente, llegando incluso a felicitar al emperador por sus victorias en España. El destino de esta nación dio un giro inesperado cuando la marea de la guerra en Europa cambió en 1812 y 1813, en el contexto en el que Napoleón se enfrentaba a Rusia. Así, Napoleón Bonaparte se vio obligado a retirar sus tropas de España y prometió a Fernando el regreso como monarca absoluto, a pesar de que los españoles que luchaban en su nombre habían establecido un gobierno y un parlamento en Cádiz y habían promulgado una constitución en 1812, conocida como la Pepa por su aprobación el 19 de marzo. A su regreso a España en mayo de 1814, Fernando VII no tardó en mostrar su verdadera naturaleza autoritaria. Se negó a acatar la Constitución y en un golpe de Estado derogó el régimen liberal, restauró el absolutismo y persiguió ferozmente a los liberales. Este periodo, conocido como el sexenio absolutista, abarcó 6 años en los que Fernando VII gobernó con total autoridad, sin restricciones, desmantelando todas las reformas y avances logrados durante el breve periodo constitucional. El monarca reveló así su carácter despiadado, dispuesto a todo con tal de satisfacer su egoísmo. Se mostró como un gobernante que creía en su derecho a gobernar sin limitaciones de ningún tipo, ignorando la voluntad de su pueblo, que había luchado contra los franceses. La represión de cualquier forma de disidencia se volvió moneda corriente, y el rey rodeó su corte con una camarilla de cortesanos que le profesaban obediencia ciega. Esta forma de gobierno despótico finalmente llegó a su fin en 1820, cuando sectores liberales del ejército, liderados por el general Riego, se levantaron en pronunciamiento el 1 de enero, forzando a Fernando VII a abandonar el régimen absolutista y restaurar la Constitución de las Cortes de Cádiz de 1812. Este triunfo marcó el inicio del trienio liberal, un breve respiro de libertad.
Fernando VII se vio así obligado a jurar la Constitución, pero no abandonó su lucha. Buscó apoyo entre los soberanos europeos para derrocar un régimen que lo privaba de su poder absoluto y lo mantenía prisionero de los liberales. Finalmente, en 1823, llegó la ayuda internacional en forma de los 100.000 hijos de San Luis, un ejército creado por las potencias europeas con el objetivo de restaurar el poder absoluto de Fernando VII. Los últimos 10 años de su reinado, de 1823 a 1833, se conocen como la década ominosa. Durante este periodo, la sensación de inseguridad personal de Fernando y su profundo odio hacia el constitucionalismo se tradujeron en una intensificación de las persecuciones de los elementos liberales. Muchos de ellos se vieron forzados a exiliarse. Sin embargo, de manera paradójica, la crisis económica y el creciente descontento llevaron a Fernando VII a confiar en elementos ilustrados para implantar reformas económicas y administrativas necesarias para España. A pesar de que estas reformas no satisficieron por completo a los liberales, quienes las consideraban insuficientes, ni a los conservadores, quienes se oponían a la modernización, el mayor problema del monarca persistía: su incapacidad para engendrar un heredero varón. En un intento por nombrar heredera a su primogénita, Fernando VII se vio forzado a firmar la pragmática sanción, que suprimía la ley sálica y restablecía el derecho de las mujeres a reinar en ausencia de un varón. Sin embargo, esta cuestión sucesoria desencadenó una feroz oposición, liderada por su hermano menor, Carlos María Isidro, quien se consideraba con más derecho al trono que su sobrino. Tras la muerte de Fernando VII, el 29 de septiembre de 1833, Isabel fue proclamada reina y su madre asumió como regente hasta que la niña alcanzara la mayoría de edad. Casi de inmediato estalló la Primera Guerra Carlista, en la que los partidarios de Isabel eran los liberales, a menudo perseguidos por su propio padre, mientras que la facción absolutista se unió al hermano a quien Fernando VII había marginado. Así, el reinado de Fernando VII de Borbón en España fue un periodo tumultuoso, marcado por la traición, la represión y la lucha constante entre el poder absoluto y los deseos de libertad de su pueblo, quienes habían liberado a España del yugo francés. Si te ha gustado el vídeo, no olvides dejar un like y suscribirte. Muchas gracias.